Hola y bienvenidos a Política en Bandeja. Soy Claudio, soy politólogo y me acompaña Miguel García, que también es politólogo. Vamos a definir en qué consiste el estado de alarma, este estado de excepción y el estado de sitio, como dice la descripción y el título del vídeo. Vamos a definir un poco en qué consiste el confinamiento y en qué consiste la cuarentena. Y vamos a explicar un poco al final, a modo de conclusión, las diferencias del estado de alarma de marzo con el de ahora, para que lo tengáis claro y dejen los periodistas de marearos. Así que quedaros con nosotros y aprender. Dentro vídeo. En la respuesta nacional, el pasado jueves, señorías, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado el sábado, decretamos, como se ha dicho aquí, es objeto de la comparecencia, el estado de alarma. Estado de alarma, excepción y de sitio. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué circunstancias producen que se declare uno u otro? ¿Quién lo declara y durante cuánto tiempo? ¿A qué derechos afecta? Eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Vamos a compararla una por una. ¿Circunstancias que lo producen? Pues en el caso del estado de alarma, como en el que vivimos, puede ser una crisis sanitaria, puede ser una epidemia, puede ser un terremoto u otra causa natural de gran magnitud. Puede ser que haya escasez de un producto esencial, por ejemplo, agua, o puede ser que los servicios públicos esenciales no funcionen correctamente. En ese caso, ¿quién lo declara? Lo declara el gobierno durante 15 días. Y después de esos 15 días, el Congreso de los Diputados tendría que dar su autorización para prolongar el estado de alarma. En este estado, y quedaros con esto porque es una idea fundamental para entender todo lo que vamos a decir después, en estado de alarma no se pueden suspender los derechos fundamentales. Se pueden limitar, pero no se pueden suspender. Ya lo veremos más adelante. El estado de excepción se declara cuando el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o cuando las instituciones democráticas no funcionan con normalidad o cuando los servicios públicos de los que disfrutamos se ven gravemente alterados, entonces es cuando se declara este estado. Lo hace el gobierno también, pero no por 15 días, sino por 30 días, y lo hace si primero cuenta con la autorización del Congreso de los Diputados, que en este caso sería por más votos favorables que en contra, sin ser necesaria la mayoría absoluta, que sería conseguir sí o sí 176 escaños. El estado de sitio se declara cuando hay una amenaza a la Constitución, a la soberanía nacional de España o a su integridad territorial. En ese caso, lo declara el Gobierno, pero con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que en este caso sería 176 escaños, no lo olvidemos. Y no tendría un límite temporal claro. Y se podrían suspender los mismos derechos fundamentales que en el estado de excepción que hemos hablado antes. Pero, ¿a qué derechos afecta? Cuando hablamos de limitar o suspender derechos, ¿a qué derechos nos referimos? De eso es lo que va a hablar ahora mi compañero y amigo y hermano Claudio. Los derechos y libertades que limitan o suspenden los estados que ha comentado anteriormente mi compañero son especialmente 7. El derecho a la libertad y seguridad personal, que consiste principalmente en el proceso judicial de un detenido, las 72 horas, la declaración de los derechos de él como detenido, que tiene derecho a un abogado, ese tipo de cosas que todo el mundo debería saber y que todo el mundo tiene derecho. Se puede limitar y suspender. La inviolabilidad del domicilio consiste principalmente en que nadie puede entrar en tu casa bajo tu propia autorización, a no ser que tenga una orden judicial. Y se puede limitar o se puede suspender dependiendo de las situaciones. El secreto de las comunicaciones. Esto consiste en que las autoridades policiales o judiciales pueden cortar tus correos, tus postales o pueden incluso limitar o suspender la producción literaria, científica o artística.
La libertad de circulación y de residencia consiste en que en cada español o cada ciudadano se puede mover libremente por todo el país y poder marchar a la residencia que él considere. Si tiene una, dos o tres, puede marcharse a la residencia que él quiera. Se puede limitar y suspender para garantizar que no haya problemas de transmisión de virus y demás, que es el derecho que más se ha limitado en este estado de alarma. En quinto lugar, tenemos la libertad de expresión. Es un derecho fundamental, es uno de los derechos más importantes y más protegidos por la Constitución y por cualquier organización internacional. Es el derecho a tu poder expresarte libremente, tener libertad de pensamiento, de opinión y demás, pero se puede limitar y se puede suspender en términos en los que el gobierno decida para no emitir informaciones que puedan poner en perjuicio la estabilidad institucional. En sexto lugar, tenemos el derecho de reunión, es el derecho a que tú te puedas juntar con personas, a poder cenar en la calle y demás. Se puede suspender si está en peligro la seguridad pública o la propia vida. Y en último lugar, tenemos el derecho de manifestación, que es el derecho que garantiza a poder expresarte mediante pancartas, opiniones, lemas y demás, juntarse miles de personas para reclamar pues, derechos y demás, que también se puede suspender o limitar por cuestiones de seguridad. Y también el derecho a la huelga, que está incluido dentro del derecho a manifestación, pero que se pueden suspender prácticamente a la par. Ahora vamos a comentar un poco en qué consiste el confinamiento y en qué consiste la cuarentena. Literalmente, confinamiento, según la RAE, establece que es pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto al de su domicilio. En términos sanitarios, el confinamiento viene impuesto por un decreto por parte del gobierno a toda la ciudadanía, que consiste principalmente en que nadie podrá salir de su casa, salvo para aquellos casos que viene estipulado por el decreto, que durante el confinamiento que hubo en España fue para salir a comprar medicamentos o para atender a personas mayores siempre que se tuviera la autorización. ¿Y qué es confinar? Confinar es desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria. Y también es recluir a alguien dentro de límites. En los términos que nosotros estamos hablando, en términos sanitarios actuales, consiste en que tú no puedes salir de tu domicilio salvo situaciones que se concreten legalmente. Y durante el tiempo que estuvimos confinados fue para hacer la compra, para ir a por medicamentos o cuidar de personas mayores. Luego tenemos el término cuarentena. Y la cuarentena habla de un aislamiento hacia alguna persona para evitar que propague enfermedades perjudiciales. Y en los términos del COVID-19, cuarentena está destinado a aquellas personas que se han contagiado del COVID-19 a las que se les obliga a quedarse en casa durante el tiempo que sea necesario para que no contagie a los demás. Para concluir, vemos que lo fundamental es saber si en la práctica se han limitado derechos o se han suspendido derechos en la declaración del estado de alarma en marzo y ahora en octubre. Respecto al de marzo, Vox, el 28 de abril, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del estado de alarma puesto por el gobierno. ¿Esto qué significa? Pues que, a su entender, se han suspendido derechos y no limitado derechos, porque desde su punto de vista, el gobierno lo que ha hecho es una prohibición general de salir de casa con las únicas excepciones de lo más básico para la subsistencia del ciudadano. Pero no se ha partido de la libertad, como por ejemplo sí que se ha hecho o se habría hecho en este reciente estado de alarma, porque lo que prohíbe es una franja horaria concreta del derecho a la libre circulación, no una restricción total y absoluta solo para los casos de subsistencia. En cualquier caso, será el Tribunal Constitucional, institución que es la máxima intérprete de la Constitución y de la que ya hablaremos en otro vídeo, la que tendrá que decidir
sobre esto. Y lo hará en los próximos meses. Hasta entonces, no está claro si se han oficialmente limitado o suspendido derechos. Por mi parte, nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito. Darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.